En este mundo muchos corremos con el miedo de que en algún momento nos roben cosas como nuestro teléfono celular o el dinero que cargamos encima, pero pocos pensamos en lo grave que sería el que nos roben la identidad y que no solo la usen para engañar a tus seres queridos, sino que la usen para manchar tu nombre con sangre al arrebatarle la vida a otros. Este es el caso de hoy, la historia de una mujer con más de 20 identidades que usó la piel de sus víctimas para burlar a la justicia durante décadas, llevándose el título de la mujer más buscada del mundo. Para que esta historia impacte como debe ser, no voy a revelar el nombre de la protagonista desde un principio, y es que quiero que descubras la historia de forma cronológica, tal como la policía lo fue descubriendo, y de esta forma, al igual que a mí, estoy 100% seguro que el final de este caso te va a volar la mente, y no estoy mintiendo. Era una tarde como cualquiera de julio de 1990 cuando un pescador de 31 años salió a buscar carnada en un canal remoto en Florida. El lugar estaba a unas 100 millas de cualquier zona poblada. Era exactamente el tipo de sitio aislado donde uno va cuando quiere estar solo con la naturaleza, o cuando quieres estirar la pata, porque yo ni loco en Florida me iría a pescar solo. Sin embargo, el mayor miedo del pescador eran los caimanes que frecuentaban la zona. Así que mientras buscaba el lugar perfecto para lanzar su red, caminando por la orilla del canal con los ojos bien abiertos por si había un peligro, es así como notó algo extraño medio enterrado en el lodo cerca de la orilla. A la distancia parecía ser una bolsa de basura, pero algo no se veía bien, y cuando se acercó a investigar, se dio cuenta de que lo que estaba viendo no era basura, era algo mucho peor. Era el cuerpo de una mujer. El estado del hallazgo era espantoso, pues al parecer quien había hecho esto no quería que nadie identificara quién era esta mujer, ya que ¿cómo identifican a las personas? Con las manos, o mejor dicho, las huellas dactilares y el rostro. Pues esto no estaba por ningún lado, y por si no fuera suficiente, otra cosa que se usa para identificar son los tatuajes, y como el cuerpo extrañamente tenía una parte del abdomen casi que removida quirúrgicamente, se cree que en ese lugar la víctima tenía un tatuaje. Así que ahora mismo la policía tenía enfrente el caso de un psicópata altamente preparado suelto ahí fuera, ya que estamos en 1990, por ahí no había YouTube ni TikTok, y este loco le sabía demasiado a los trucos para salirse con la suya. A pesar de que la mente macabra detrás de este crimen lo había pensado todo, un error crucial le dio su primera pista a la policía, y es que la víctima tenía un segundo tatuaje, el cual no fue removido, y este era el de una rosa amarilla ubicado en una zona discreta cerca del tobillo. De esta manera, las autoridades decidieron hacer pública la fotografía de este tatuaje en los periódicos locales, y gracias a diversos análisis, no pasaría mucho tiempo antes de que alguien lo reconociera. El cuerpo pertenecía a Beverly McGowan, una mujer de 34 años que había sido reportada como desaparecida apenas unos días antes. Su familia posteriormente confirmó que el tatuaje que le removieron era del personaje Thumper de la película Bambi, algo que reflejaba en parte la personalidad de la víctima. Y es que Beverly era una mujer tranquila, quien no tenía problemas con nadie y trabajaba como agente procesadora de préstamos en un banco, donde era conocida por su ética laboral impecable. Si bien nadie merece un destino así, resulta muy triste que le ocurriera esto justo a Beverly. Y es que la mujer había pasado por una época muy difícil en los últimos años, intentando rehacer su vida, mientras cargaba con el estigma y más de ese entonces de que una mujer de su edad, si estaba soltera, era una loca o que algo malo debía tener, y que por eso vivía con sus gatos. Pero la gente juzgaba a Beverly sin saber, y es que si bien ella solo tenía a sus dos gatos como única compañía, esto era por un trágico motivo, y es que ella había perdido a sus dos últimos novios en accidentes automovilísticos separados, algo que la destrozó tanto que hizo que le diera miedo volver a enamorarse. La Beverly, que antes era sociable y extrovertida, se había vuelto retraída, viviendo prácticamente como una ermitaña, centrándose solo en su trabajo. No obstante, a pesar de lo malo, este aislamiento le había dado una alegría a Beverly, y es que gracias a su esfuerzo había comprado su propio apartamento, pero el mantener la hipoteca sola se estaba volviendo cada vez más pesado financieramente
financieramente, y la soledad constante ya no le hacía nada bien a su salud mental. Viéndose en aprietos, en julio de 1990, Beverly tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. Decidió buscar una compañera de piso y para ello publicó un anuncio en el periódico local Sun Sentinel. Este anuncio completamente común e inocente llamó la atención de varias solicitantes de piso, pero Beverly justo se decantó por el perfil de una mujer que se presentó como Alice, una británica elegante de unos 40 años que trabajaba para la empresa multinacional IBM y que había sido transferida desde Londres a una nueva oficina en Fort Lauderdale, Florida. Tras hablar un poco con Alice, Beverly quedó encantada y no tardó en contarle a sus familiares y amigos lo profesional y educada que era su nueva compañera de piso, recalcando su refinado acento británico que, como dicen los chavos, sonaba old money. Encima, Alice vestía ropa cara de diseñador, manejaba un auto lujoso y tenía esa presencia encantadora que atraía a todos. Básicamente, tenía aura, tanto así que Beverly la pintaba no solo como alguien que la iba a ayudar con los gastos de la hipoteca, sino como alguien que podía ser su amiga y hasta cierto punto un referente, y es que Beverly tenía el autoestima muy baja y en Alice vio que igualmente estando sola podía ser alguien que la sociedad admire. Sin embargo, poco después de mostrarle el apartamento, las dos se fueron a tomar algo para discutir los detalles del arreglo y durante esta conversación Alice comenzó a mostrar otra faceta de su personalidad y este era su supuesto interés en la numerología, que para quien no lo sabe, esta es una pseudociencia que es básicamente un horóscopo versión calculadora que sostiene que existe una relación mística entre los números de, por ejemplo, tu fecha de nacimiento y lo que tiene el universo guardado para ti. Y como Alice era una persona tan chévere, le explicó a Beverly que podía predecir su futuro usando solo números específicos de su vida. Y todo era completamente gratis. Pero para mayor precisión, Alice le pidió a Beverly números de cosas no tan importantes como su número de pasaporte, seguro social, licencia de conducir y datos bancarios extra. Nada del otro mundo, ¿verdad? No sabemos por qué Beverly accedió a dar esta información a pesar de que trabajaba en un banco. Esto es una pena y capaz realmente estaba pasando por un momento tan malo que hizo que confiara en una completa desconocida, o si Alice era una experta manipuladora y encima la muy descarada en la supuesta lectura le vendió a Beverly que iba a tener la vida perfecta, que según iba a conocer a su futuro esposo con quien pasaría el resto de su vida cuando cumpliera 40 años, que tendría abundancia económica y que viajaría por todo el mundo, siendo esto todo lo que Beverly soñaba después de tanto tiempo de soledad. Pero Alice también le dio una advertencia, que un hombre y una mujer cercanos a ella pronto la traicionarían haciéndole daño, y lamentablemente de esas predicciones solo lo malo se cumpliría. El 15 de julio de 1990, Alice se mudó al departamento de Beverly. Los primeros días parecían ser un sueño hecho realidad. Alice era la compañera perfecta, limpia, respetuosa, siempre dispuesta a ayudar y con esa personalidad magnética que hacía que incluso las tareas más mundanas parecieran divertidas. Beverly estaba más que feliz de lo que había estado en años, pero esta luna de miel duraría tan solo 3 días, culminando con la desaparición de Beverly McGowan. El 19 de julio de 1990, el hermano de Beverly comenzó a recibir cartas extrañas. Esta era una supuesta despedida en la que Beverly decía haber vendido su apartamento y empezado una nueva vida viajando por el mundo. Así que no se preocuparan por ella, que tarde o temprano iba a volver. Las cartas habían sido escritas desde Miami y parecían estar escritas con la letra de la mujer, pero para cualquiera que conociera a Beverly, estas cartas no tenían el menor sentido. Ella no era el tipo de persona que actuaba impulsivamente y mucho menos alguien que abandonaría todo por lo que había luchado durante años sin dar una explicación convincente. Es así como toda su familia decidió aparecerse en su apartamento y toda la escena era bastante extraña. El auto de Beverly no estaba.
pero dentro del apartamento todo indicaba que había salido con mucha prisa. Habían platos sucios en el fregadero, el teléfono de la casa había sido desconectado, su camisón estaba tirado en la cama sin hacer y toda su ropa seguía colgada en el closet. Pero lo más revelador era que sus 2 gatos habían desaparecido junto con su certificado de nacimiento, su pasaporte, sus tarjetas de crédito y su libreta de direcciones. Exactamente las mismas cosas que Alice había visto cuando hizo su supuesta lectura numerológica. Y exactamente lo que alguien necesitaría para robar completamente la identidad de otra persona. Y es que en el trabajo reportaron que ella había dicho que no podía asistir porque estaba enferma. Además, a su nombre se envió un telegrama a su compañía hipotecaria en el que autorizaba ejecutar la hipoteca de su apartamento junto con sus muebles, los que dejaba a disposición de la empresa, al igual que todas sus pertenencias personales que se habían quedado. La familia de Beverly inmediatamente reportó la desaparición a la policía, pero como existían las cartas de despedida, las autoridades se negaron a empezar la búsqueda, ya que la mujer en teoría había dejado una supuesta explicación de su ausencia. Así que las autoridades tomaron nota del reporte, pero no pudieron hacer mucho más que quedarse de brazos cruzados, hasta que finalmente todos se pusieron serios al darse cuenta del hallazgo del cuerpo de Beverly hecho por el pescador. Como el apartamento de la víctima estaba completamente saqueado, los investigadores comenzaron a seguir las pistas financieras, ya que sospecharon que el motivo del crimen era monetario, y pronto descubrieron actividad sospechosa en las cuentas bancarias de Beverly. Alguien había retirado $795 en efectivo a su nombre el mismo día que encontraron su cuerpo, y todo indicaba que quien lo había hecho conocía perfectamente todos sus números de identificación personal. Además, esta persona estaba usando sus tarjetas de crédito para hacer compras lujosas en el centro comercial Aventura de Miami el mismo día que encontraron su cuerpo. Y cuando la policía fue a preguntar por quién había hecho esas compras, los empleados de las tiendas describieron a la compradora como una mujer rubia atractiva con acento inglés. Así que, bingo, la sospecha de que quien estaba detrás de esto podía ser la tal Alice empezó a sonar más, pero aún así nadie sabía quién era en realidad esta mujer, porque no tenían su nombre completo o número telefónico. Según el retrato hablado, la sospechosa lucía así. Al día siguiente, después de encontrar el cuerpo, alguien bajo el nombre de Sam se apareció en una agencia de viajes en Miami para reservar un auto de alquiler en Londres usando la tarjeta de crédito de Beverly. Pero esta vez la apariencia de la mujer era totalmente diferente a la anterior, pues la agente de viajes describió a esta persona como una mujer de aspecto muy masculino que parecía ser más bien un hombre que llevaba puesta una peluca negra barata con un corte estilo Cleopatra y anteojos, y este o esta tenía un claro acento británico, aunque en esta ocasión no le resultaría tan fácil poder pagar el alquiler del auto usando el crédito de Beverly, pues la tarjeta de crédito sería negada ya que había sido cancelada tras ser reportada como robada, por lo que la mujer con manzana de Adán se vio obligada a tener que utilizar el dinero en efectivo que había retirado y solo se excusaría diciendo que probablemente se había excedido en el límite de su crédito. Hay versiones de la historia que se refieren a esta persona como alguien que se hizo pasar por Beverly, o sea, que decía que su nombre era Beverly, que usó sus documentos, pero lo que sí se ve en todas las versiones es que esta misma persona compró un boleto de avión para el vuelo BA292 con destino a Londres del día domingo 22 de julio de 1990 a través de la aerolínea British Airways. Y algunos pueden pensar que este supuesto Sam solo era Alice con otra identidad, pero el agente de viajes dice que Sam parecía ser más bien un hombre que llevaba una peluca barata, y quienes habían visto a Alice, o mejor dicho a la chica rubia, no dudaban en que era una mujer, y es que los testigos que vieron a ambos daban descripciones totalmente diferentes de uno del otro, y que según la única similitud entre ambos era el acento británico.
Teniendo ahora localizado el número de vuelo, más de uno podría pensar que sería pan comido para la policía capturar a la supuesta persona detrás de todos estos fraudes. Pero por más de que los investigadores revisaron la lista completa de pasajeros del vuelo 292, no había nadie llamado Alice, Sam o Beverly entre los 248 pasajeros, y tampoco con el tiempo que quedaba podían retrasar los vuelos indagando minuciosamente entre cada pasajero. Pero la realidad era que lamentablemente, en efecto, en ese vuelo se encontraba el asesino, ya que al día siguiente nuevamente alguien bajo las características de este supuesto Sam usó el nombre y pasaporte de Beverly para recoger el auto de alquiler en el aeropuerto. Y aunque para ese momento la familia ya había cancelado la tarjeta, esta persona que se hizo pasar por Beverly logró convencer a los empleados de que había un error en el sistema y pagó todo en efectivo. Además, para más mala suerte, no se alertó a la policía británica a tiempo, y cuando ya les avisaron, estos montaron vigilancia en el aeropuerto el día que se suponía que se iba a devolver el auto. Así como que no sé, esta gente pensaba que este tipo con peluca se iba a entregar así de fácil, y en efecto, Sam nunca apareció. El auto fue encontrado abandonado y completamente limpio a pocos kilómetros del aeropuerto, como si hubiese sido profesionalmente sanitizado. Además, 2 días después del vuelo, los agentes encontraron el auto de Beverly en el estacionamiento de un motel cercano al aeropuerto de Miami, el cual aparentemente llevaba al menos 5 días abandonado allí. Dentro del vehículo, como pista, solo se encontraron 4 mechones de cabello sintético color negro, muy similar al de la peluca del supuesto Sam. Lo bien que esta persona o este dúo de criminales engañó a la policía desde el robo de información, el ocultar la identificación del cuerpo, el disponer de todo el dinero sin levantar sospechas y además el tomar un vuelo internacional alquilando un auto en el proceso en países de primer mundo, hizo que nadie se sintiera seguro, por lo que ahora la investigación se había convertido en un caso internacional, pero las pistas seguían siendo escasas. Los investigadores hasta comenzaron con el tedioso proceso de revisar cada nombre en la lista de pasajeros del vuelo, pero debido a complicaciones legales entre países, este proceso tomaría años. No obstante, contra todo pronóstico, al año siguiente, en mayo de 1991, llegaría una pista que en principio se pensó que no tenía nada que ver. En esta ocasión, en North Miami, una mujer con acento británico fue detenida por una infracción de tráfico menor, pero lo que más llamó la atención de la policía es que esta mujer, que se identificó como Charlotte Cohen y tenía una identificación con ese nombre, también llevaba documentos bajo el nombre de Sylvia Hodgkinson y Elaine Parent. La policía se encuentra con casos así todo el tiempo, por lo que esta mujer fue liberada bajo fianza y citada para comparecer ante el tribunal. Pero cuando llegó el día de la audiencia, ocurrió algo que nadie ni en su peor pesadilla se había esperado. Y es que sí, ante el juez se presentó una mujer llamada Charlotte Cohen, y esta era la misma que salía en los documentos. Pero lo más desconcertante es que una vez llegó a la corte, esta mujer no paró de preguntar por qué había sido citada cuando ella no había cometido ningún delito. Es más, el auto que detuvieron ni siquiera era de ella. Los oficiales que habían hecho el arresto estaban presentes y quedaron completamente confundidos al darse cuenta de que la mujer frente al juez era Charlotte Cohen, pero no era la misma persona que habían arrestado. No solo era físicamente diferente, sino que tenía acento americano en lugar del británico. La verdadera Charlotte Cohen, al darse cuenta de que posiblemente había alguien haciéndose pasar por ella, les contó a las autoridades una historia muy difícil de creer. Casi una década atrás, Charlotte se encontraba disfrutando de la noche en un bar de Orlando cuando una mujer elegante vestida con ropa cara, unos ojos azules penetrantes y acento inglés se le acercó. Esta mujer, que se presentó como Anne Tremont, era tremendamente persuasiva y ya saben, tenía
tenía aura, por lo que comenzó el cortejo. Charlotte tomó más el rol pasivo y Tremont era quien lanzaba más la palabrería para conseguir probar esos labios, hasta que finalmente la mujer con ese acento inglés encantador manifiesta su interés en la numerología, y como era irresistible, convenció a Charlotte de que le diera su número de licencia de conducir, identificación y datos bancarios para predecir su futuro. Ojo, que algunos la podrán criticar, se podrán burlar de ella, pero... Y escucha esta vaina, esto se me acaba de ocurrir, esto es una idea brillante. Si te predicen el futuro, en esa predicción en teoría te vas a enterar si es que van a usar tus datos para robarte la identidad, porque te están prediciendo el futuro. Yo no sé cómo lo hago, o sea, este cerebro que yo tengo acá, esto no está para que yo esté haciendo videitos para YouTube. Esto está para que yo trabaje de una vez en la NASA. Si quieres engañar a un hombre bajo este mismo método, solo dile que Goku necesita los números de su tarjeta para hacer la genkidama. Hombres, confirmen en los comentarios. Tras este cortejo, un hombre rubio llegó al bar asegurando ser el hermano de Am, diciendo que tenían que irse, por lo que Tremont le pidió a Charlotte su número de teléfono para seguir en contacto. Con el pasar del tiempo, ambas empezaron una relación romántica, y poco después Anne le contó a Charlotte que ella y su hermano acababan de recibir una gran herencia, pero que temía que él estuviera planeando quedarse con todo el dinero. Después de eso, Anne desapareció por varias semanas sin responderle ni una sola llamada a Charlotte, quien estaba preocupada por ella. Pero luego, una madrugada a las 3 a.m., de la nada, Anne se apareció en la puerta de Charlotte usando un bigote falso, una peluca y ropa de hombre. Le explicó que su hermano la había internado en una institución mental para reclamar toda la herencia y que ahora estaba huyendo, pero sin embargo ella podía ayudarle si le daba su certificado de nacimiento para crear una nueva identidad. Charlotte inicialmente se negó, pero viendo las lágrimas y el aparente terror en los ojos de su amante, finalmente accedió. Anne prometió devolver el certificado y efectivamente lo hizo 3 semanas después por correo, pero luego de este episodio, Charlotte nunca más volvió a saber de Anne y de esta manera, cuando años después recibió una citación judicial por un crimen que no había cometido, inmediatamente supo quién era la responsable. Desde un primer momento, la policía no conectó esta historia con el caso de Beverly, y no fue hasta 5 años después, en 1996, que una detective hizo un hallazgo espeluznante. Y es que se acuerdan que cuando detuvieron a esta persona que se hizo pasar por Charlotte, esta llevaba otro documento con el nombre de Sylvia Hodgkinson. Pues al analizar la lista de pasajeros de aquel vuelo BA292, en donde supuestamente la asesina viajó a Londres, se descubrió que una pasajera con el mismo nombre sí que estuvo a bordo en dicho vuelo, concretamente en el asiento 18C, solo que había un pequeño problema, y es que para la fecha en la que ese vuelo tuvo lugar, la verdadera Sylvia Hodgkinson ya había muerto. Sylvia Hodgkinson nació en Lewiston, al sur de Londres, a finales de los años 40. De lo poco que se sabe de ella es que en 1985 su esposo falleció, lo cual dejó a la mujer en una situación muy vulnerable, ya que aparte de perder su sustento económico, ella tenía problemas mentales, y lamentablemente al año siguiente reportaron a la mujer como desaparecida, y hasta el día de hoy nadie sabe de su paradero, por lo que se asume que esta mujer perdió la vida, y todo apunta a que la culpable fue Elaine Antoinette Parent, que si no se acuerdan, en aquella detención de 1991 también había un documento con este nombre. Elaine Parent nació en el Bronx en 1942 de padre estadounidense y madre franco-canadiense. De sus primeros años poco se sabe, solo que era abiertamente bisexual, algo que era altamente juzgado en la época, pero ella siempre vivió sin importarle el qué dirán. Los registros de su vida criminal datan del año 1985, cuando se vio forzada a huir a Londres después de un robo de joyas que salió mal. Fue durante su tiempo en Reino Unido que Elaine perfeccionó sus habilidades como camaleón.
Aprendió a hablar con un acento británico impecable y comenzó a estudiar el arte del disfraz y la manipulación psicológica, por lo que sus víctimas favoritas eran mujeres en situaciones vulnerables, y sería durante este tiempo que testigos aseguran haber visto a esta mujer junto a Sylvia Hodgkinson, quien no tenía hogar y dependía de lo poco que le daba el Estado. Sylvia era la víctima perfecta para Elaine, ya que aparte de ser alguien altamente manipulable, la mujer no tenía familia que se preocupara por ella. Es así como nadie se esforzó mucho por encontrarla luego de su desaparición, ya que sus conocidos solo pensaban que se había mudado a otra ciudad, pero lo más seguro es que Elaine acabó con ella para robarle su identidad, ya que a partir de 1987 es donde se empieza a ver registro de actividades de Sylvia Hodgkinson en Estados Unidos. No conforme con haber robado esta identidad junto con pasaporte y todo, durante los siguientes años se cree que Elaine acumuló más de 20 identidades, de las cuales también entraban hombres a esa lista, y que sus robos de identidad parecían ser algo más compulsivo que por necesidad, además de que le gustaba la vida cara, yendo a restaurantes caros y comprando prendas de lujo. Es así como muchas de sus víctimas terminaron en la ruina o sin vida. No obstante, Charlotte no sería la única sobreviviente de esta camaleona, sino que también una mujer británica que no quiso revelar su nombre y a la que llamaremos Vilma, al enterarse del caso, pudo dar más información de la vida de Elaine. Vilma no dio su identidad porque era una empresaria de gran renombre en Reino Unido. De hecho, tenía tanto dinero que ella no tenía problema en mantener a Elaine con tal de estar juntas. Pero la camaleona no se conformaba con eso, ya que aparte de serle infiel, pedía demasiado dinero a un punto absurdo y encima tenía bruscos cambios de humor, por lo que la relación se hizo insostenible. Pero en 1990, Vilma volvería a saber de Elaine, quien volvió de Estados Unidos, y todo apunta que esto fue luego de la muerte de Beverly. Vilma sabía que Elaine estaba en malos pasos, pero la acogió en su mansión porque temía por su vida. Y en efecto, aparte de ser una mantenida, Elaine quería tener el control de todo en la relación, siendo tan abusiva que llegó al punto de extorsionar a Vilma con secuestrar a sus perros, llevándoselos a Estados Unidos. Pero tras un intento fallido de secuestro, las dos nunca se volverían a ver las caras, pero Elaine seguiría enviándole a Vilma mensajes extraños en su teléfono y en distintas cartas amenazándola. Por ese miedo, la mujer no le contó a tiempo a la policía esta información, ya que de haberlo sabido, hubiesen capturado a Elaine mientras estaba en Londres. Durante muchos años este caso fue ganando más fama y por eso mismo se reportaron avistamientos de Elaine en Francia, Australia, Sudáfrica e Israel, pero cada vez que las autoridades llegaban a investigar, ella ya había desaparecido nuevamente o era una falsa alarma. De hecho, Elaine se había burlado tanto de las autoridades durante tantos años que en 1998 se tomó la osadía de enviarle a la policía de Miami un cuadro de una pintura en óleo de sí misma, acompañado de un mensaje que decía: "Con mis mejores deseos, su camaleón". Esto como una forma de demostrarles que seguía viva, pero que por más que lo intentaran, nunca la iban a atrapar. Sin embargo, en marzo del año 2002 sucedería un hecho insólito. Durante varios años, detectives se obsesionaron con el caso, recabando cualquier información, y con ello los programas de televisión Unsolved Mysteries y America's Most Wanted pudieron emitir episodios completos hablando del caso, y por lo impresionante de la historia, Elaine Parent volvió a estar en la mira de todos, y más importante, por fin su verdadero rostro pudo ser visto por cientos de miles de televidentes. Y lo más impactante es que un espectador llamó a uno de los programas asegurando que sabía dónde vivía la sospechosa y que su dirección estaba en Panama City, Florida. Los investigadores no lo podían creer y varios días pasaron hasta que por fin el 6 de abril de 2002, 3 oficiales se presentaron en la dirección que les dieron esa noche. A los pocos segundos, una mujer de unos 60 años con una calma impecable abrió la puerta.
Cuando los oficiales le preguntaron por su identificación, esta les entregó una bajo el nombre de Darlene Thompson. Pero cuando uno de los oficiales que tenía experiencia militar se dio cuenta de que era falsa, le ordenaron a la mujer que los acompañaran a la estación para responder algunas preguntas, a lo que ésta aceptó, pero pidió unos minutos para cambiarse de ropa, ya que tenía ropa para dormir. Los oficiales accedieron, y es que una señora de esa edad no puede correr tan lejos. No obstante, luego de varios minutos de demora, le tocaron la puerta a la mujer, a lo que ésta gritó: "Me estoy vistiendo", y a los pocos segundos se escuchó un disparo en seco. Cuando los oficiales entraron a la habitación, encontraron a la mujer en el suelo, sin vida. La causa: un disparo al corazón con una Magnum 357. Después de 17 años cometiendo crímenes, cuando ya no pudo cambiar de identidad para escaparse de la justicia, Elaine Parent se había despedido de este mundo con un último truco, llevándose consigo todos los secretos, tanto como los detalles de qué le hizo a todas sus víctimas. Su habitación estaba llena de docenas de pelucas, disfraces elaborados, documentos de identidad falsos de múltiples países y libros sobre técnicas avanzadas de maquillaje teatral. Era el arsenal completo de alguien que había dominado el arte de convertirse en otra persona. Tanto así que sí, en los registros hablan de ella como Elaine Parent, pero no se está 100% seguro si ese es su verdadero nombre, porque jamás se encontró su certificado de nacimiento y nadie reclamó su cuerpo. Pero como este es el primer nombre que se vincula con la estafadora y el que más se repite en el caso, en los reportes se le identifica bajo Elaine Parent. El lado bueno es que esta asesina ya no pudo seguir haciendo de las suyas. El lado malo es que faltaba otro misterio, y es quién era realmente el misterioso Sam, el hombre que se apareció en la agencia de viajes. Hay gente que asegura que era otro disfraz de Elaine, pero quienes lo vieron estaban seguros de que era un hombre, y probablemente esta era la misma persona que aseguraba ser el hermano de Elaine cuando ésta estaba en el bar con Charlotte, y la identidad de ese hombre es algo que seguramente nunca vayamos a conocer. Si te gustó el video, te recomiendo el caso de una supuesta modelo que tenía la vida perfecta, pero que en realidad terminó siendo tremenda psicópata, y el crimen que cometió no tiene perdón.